Tenemos los 613 mandamientos y en la parte 29 que nos corresponde, seguiremos estudiando en los sacrificios y ofrendas. Estos mandamientos no voy a dar mucha explicación, los voy a leer corrido, voy a darnos solamente las citas bíblicas y lo que se trata que se hace como comentario en el mandamiento. Todas estas secciones aplicables solo en Israel si hay templo. Consagrar la primicia de ganado limpio y ofrecerla. Éxodo 13, versículo 2 y Deuteronomio 15, versículo 19. Inmolar el cordero pascual. Éxodo 12, versículo 6. 3. Comer la carne del sacrificio pascual en la noche del 15 de Nisan. Éxodo 12, versículo 8. Cuando dice comer la carne del sacrificio pascual en la noche del 15, sería en la noche, vamos a decir, entre 14, el 14 que se mate y todo se prepara, y empieza el día 15. Se tiene que comer ya empezando la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 12, versículo 8. 4. No comer la carne del cordero pascual cruda ni hervida. Ya se daba la explicación porque no estudio cuando di el estudio acerca de Pesaj. 5. No dejar ninguna porción de la carne del sacrificio pascual hasta la mañana sin consumirla. Éxodo capítulo 12, versículo 10. Mandamiento negativo. No dar carne del cordero pascual a un israelita que se ha hecho apóstata. Éxodo 12, versículo 43. No dar carne del cordero pascual a un extranjero que viva entre nosotros para que coma. ¿Ok? Las razones por las cuales no se tiene que hacer tales cosas, usted dirá, bueno, pero es que es un creyente en el Mesías. ¿Cómo no se le puede dar? No se le puede dar porque hay reglas para comer la Pascua. La Pascua no se come nada más como si fuera cualquier noche, una cena, que va a ser una cena, voy a comer de la Pascua y esto, y ya. No, tiene sus reglas y tiene sus consecuencias en la desobediencia. Por eso no se le puede dar a alguien que es un apóstata, ni tampoco se le puede dar a un extranjero que no tenga conocimiento, que no se le ha sido circuncidado. Hay un gran problema, es violación de la Torah. Número 8. No tomar nada de la carne del cordero pascual del lugar en la reunión de la asamblea. No se puede, si el mandamiento dice cómanlo en sus casas. Acuérdense que ellos tenían que pintar la parte de afuera de las jambas de las casas para no morir con la sangre del cordero pascual. Tenían que estar en sus casas. No quebrar un hueso del cordero pascual. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Que el incircunciso no coma de la carne del pascual. Éxodo 12, 48. Ok, sí hay una regla. Esta regla que estamos viendo aquí. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que eso ya no aplica en el Mesías. Ese sería para mí, de mi punto de vista. Yo digo de mi punto de vista, no lo que dice la gente. De mi punto de vista, sí sería una transgresión comer del cordero pascual sin la circuncisión, porque la Torah manda que tiene que circuncidarse la persona para comer del cordero pascual. Entonces, en el video que se hizo explicando las reglas para la Pascua, usted encontrará la información que le corresponde para entender por qué están los mandamientos así y por qué la persona hoy, hay unos que sí están circuncidados, otros que no están circuncidados. Te he explicado todo en el tema de Pesaj. Las instrucciones. Número 11. No inmolar el cordero pascual mientras haya hametz en la casa. No puede comer, no puede inmolarse. El cordero pascual no se puede matar, por decir así. En la casa que tenga hametz. ¿Cuál es su lado espiritual? El lado espiritual siempre lo vamos a encontrar mayoritariamente en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah. ¿Por qué? ¿Por qué lo encontramos allí? Porque no entendemos la Torah, por eso. No entendemos la Torah, no entendemos el espíritu de la Torah. Yo la vez anterior que daba el estudio, yo compartía con ustedes que muchas veces la religión tradicional dice, el judaísmo no tiene el Espíritu Santo. Ellos no disciernen. Yo le quiero comentar a ustedes que yo he escuchado prédicas de personas que predican la Torah que no creen en Yeshua. Y entienden el lado espiritual mejor que la persona que hoy cree en el Mesías. Entienden la parte espiritual. Entienden la letra. Entienden el mandamiento y entienden el espíritu de la letra. Mejor que las personas que predican en contra de eso. No subir al santuario para la festividad sin traer una ofrenda, ¿ok? Acuérdense que todo esto está aplicando al templo.
al templo, no a las iglesias, al templo. 14. Traer las primicias al santuario. Esto también está aplicado al templo, no a las iglesias. Es una transgresión. Hermano, si usted hace esto, como lo dice la Torah, es una transgresión. Usted puede dar una ofrenda voluntaria, pero no como lo dice el mandamiento, porque usted está entrando en pecado. Está usted transgrediendo el mandamiento. El mandamiento es específico. Vas a llevar tal cosa y la tal cosa tiene que ser así y así y así. Y si usted hace las cosas así como lo dice y lo lleva al lugar de la iglesia, el lugar que sea al santuario dado a los levitas, es una violación de la Torah. Ofrenda voluntaria puede llevar a cualquier lugar, cualquier mendigo en la calle que está muriendo de hambre, usted le lleva una ofrenda voluntaria. Aquí está para que comas, te voy a dar tanto dinero que compra esto, o yo la voy a comprar y te lo voy a dar. Es una ofrenda voluntaria. Eso es muy bueno, se puede dar en cualquier lugar. Aplica en todos los lugares 100% y en todo el mundo. Pero lo que es para el templo es para el templo. Y lo que es apartado exactamente para el templo y para el levita es para el templo y para el levita. Y esta regla solamente puede llevarse a cabo si hay un templo. Porque el levita vive adentro y él no tiene heredad. Él no tiene una casa afuera, él no tiene terrenos. La heredad es el templo. A él se le da todas estas cosas. Y lo demás pues pertenece al Todopoderoso. El levita, su trabajo es de agarrar lo que se le dio, de acuerdo al mandamiento, dar esa ofrenda, llevarla, repartir la porción que tiene que ir, por ejemplo, al lugar donde se va a quemar, echarse a donde se va a quemar con el reglamento o con los utensilios que se le mandó y ofrecerse al Todopoderoso. No aplica a las iglesias, solamente al templo. No vamos a confundir un mandamiento o agarrar lo que me importa de este mandamiento para mi beneficio, porque ando de uñas largas, no. Para hacerme más dinero, no. Está prohibido. Aquí se enseña la Torah tal y cual como tiene que ser. Yo no voy a compartir una idea sacada de las religiones para decir, porque entonces nos aplica así, así. No. Voy a hacer la aplicación que doy exacto como dice la Torah y aplicable en su contexto, no para mi propio beneficio, ni el beneficio de nadie. Sigue diciendo el mandamiento: que se coma la carne de una ofrenda por el pecado y de una ofrenda por la culpa. Éxodo 29:33. Esto es cuando hay templo. 15. Que nadie que no sea de la simiente de Aarón coma la carne de los sacrificios sagrados. ¿Por qué? Porque esta es perteneciente a los Cohen. ¿A quién? A los sacerdotes. Está puesto en la Torah, Éxodo 29:33. 16. Observar el procedimiento de la ofrenda quemada, Levítico 1:3. Observar el procedimiento de la ofrenda de comida, Levítico 21. Todo esto va a estar cubierto por la Parashat Vayikra. Parte de esto, porque nos corresponden los primeros versículos, vamos a aprender en el Parashat Vayikra, o la Parashat Levítico. La Parashat en sí, Levítico, no tiene que ver nada con el nombre Vayikra. La palabra Vayikra quiere decir diferente forma a lo que ponen como Levítico. ¿Por qué se llama entonces Levítico? Porque este libro menciona más los mandamientos, el reglamento para los levitas que otra cosa. Por eso se le decidió ponerle el Levíticos, pero en sí Vayikra nada tiene que ver con Levíticos. Esto se explicará en el parashá correspondiente al tema. 18. No ofrecer leudado ni miel, Levítico 2:11. Que todo sacrificio sea salado, Levítico 2, versículo 13. 20. No ofrecer ninguna ofrenda sin sal, Levítico 2:13. 21. Que la Corte de Justicia ofrezca un sacrificio si ha errado en un pronunciamiento judicial. Este mandamiento que estoy leyendo ahorita, número 21 en este tema, Levítico 4:13, ya lo había explicado yo anteriormente, por qué se hacían tales cosas y cuál era el procedimiento cuando se manda, cuando se da a la persona por culpable. Y si no hay forma de que se muestre culpable, también su procedimiento va a quedarse unido a este mandamiento. ¿Por qué? Porque se puede actuar de una forma o con otra. Si ha actuado de una forma de traer el juicio sin tener 100% las cosas, pues también tiene que dar su sacrificio. Y esto está hablando de la corte, del Sanedrín, de la corte que se dedicaba a traer los casos más pesados. Por eso, cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, yo he dicho que iba a dar la explicación de la mujer adúltera y lo haré. Pero después que terminen estos estudios, lo haré porque no hubo un juicio.
Lo haré porque se llevó a cabo de la forma y porque no había legalidad en todas las cosas de acuerdo a la jurisdicción de la Torah. No había legalidad de un juicio y explicaré por qué. Entonces, no vemos nosotros ningún caso de alguien que haya muerto por los mandamientos que son correspondidos a las personas. Por ejemplo, no vemos personas que los mataron por adúlteros. Vemos personas que hicieron muchas cosas, pero son mandamientos pequeños. Solamente vemos una muerte de una persona que se atrevió a blasfemar en contra del nombre del Todopoderoso. Y vemos otra muerte de una persona que hizo violación del Shabbat. Pero de allí hay muchos mandamientos. ¿Por qué no vemos que había jurisdicción sobre ellos? ¿Por qué vemos que no había la pena capital? Porque el mandamiento tenía que llevarse cuidadosamente. Y no era nada más, yo voy a llevar a una adúltera, a Mesías, a Yeshua, y se la voy a poner enfrente y avienta juicio sobre ella como si fuera la vida de una persona, un animal. Las cosas no eran así. Se le ha dado un mal contexto a los mandamientos. Así que después explicaré de tal cosa. Sigue diciendo los mandamientos. 22. Que un individuo traiga una ofrenda por el pecado si ha pecado por error al cometer una transgresión, la violación consciente de la cual sería castigada con escisión. Levítico 4, versículo 27 y 28. También había un sacrificio, una ofrenda que tenía que llevarse por un pecado que era cometido sin tener conciencia. Por error, por equivocación, por cualquier cosa, también se cometió el pecado y después te diste cuenta, yo pequé porque hice esto, pero fue sin querer. También tiene que llevar una ofrenda por esa situación. 23. Ofrecer un sacrificio de valor variable según los Mea Elohim de uno. Levítico 5, versículo 7. Vamos a nosotros, la traducción de la cual yo estoy leyendo no nos va a coincidir con la Reina Valera. En muchos mandamientos no nos va a coincidir. Les voy a leer este mandamiento de Levítico 5:7 porque muchas de las ocasiones cuando yo estoy mencionando el mandamiento y doy la cita bíblica y se las leo, no se le entiende y no nos da el mismo versículo, no, nos da un versículo cambiado. Levítico 5:7 dice, si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a el Eterno una expiación por su pecado que cometió. 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Y este mandamiento va correspondido a Levítico 5:7, ofrecer un sacrificio de valor variable según los Mea Elohim. ¿Qué es la palabra los Mea Elohim? Muchas veces vemos la Elohim como Dios. No, la palabra Elohim tiene cubre varios nombres o varios significados o varios temas. Por ejemplo, un Elohim es una deidad caída también es un Elohim, una persona con autoridad es un Elohim. Dios es Ha-Elohim. Ha-Elohim, ese va para el Todopoderoso. Ha-Elohim es un artículo definido. Ha-El. Así que esta palabra se tiene que traducir como poderoso, alguien con poder, alguien con autoridad. En caso de Moisés, en caso de los jueces, que ellos eran los Elohims, en caso del Todopoderoso, que es la deidad Ha-Elohim, y saber el contexto depende de lo que se trata el tema. Cuando digo contexto quiere decir trate de ver de lo que se trata el tema. Eso quiere decir un contexto para que usted le dé el perfecto significado a la escritura. O entienda, el significado lo tiene para que entienda de qué se está hablando. Y no saquemos un versículo para engañar a la gente. 24. No de sembrar completamente la cabeza de un ave como ofrenda por el pecado. Levítico 5:8. De sembrar, pues sabemos que es degollar y quitar, despegar. 25. No poner aceite de oliva en una ofrenda por el pecado hecha de harina. Levítico 5:11. 26. No poner incienso en una ofrenda por el pecado hecha de harina. Levítico 5:11. Mandamiento negativo. 27. Que un individuo traiga una ofrenda si está en duda en cuanto a si ha cometido un pecado por el cual no tiene que traer una ofrenda por el pecado. Esto se llama una ofrenda de culpa por pecados dudosos. Léalo, Levítico 5, versículos 17 al 19, y la escritura él explicará de acuerdo al mandamiento que yo he estado leyendo ahorita, correspondido con la cita bíblica de Levítico 5, 17 al 19. 28. Que se coma el remanente de las ofrendas de comida. Levítico 6, versículo 9.
29. No dejar leudar el remanente de las ofrendas de comida. Tenemos que entender por qué dice estos mandamientos así. Hermano, no le entiendo lo que usted está diciendo. Los panes que tenían que ponerse dentro del lugar santo, vamos a entender que los panes que se hacían, se pedía que fueran panes sin levadura, sin leudar, que se ofrecieran el trabajo de los sacerdotes, que ya explicábamos nosotros en el Shabbat anterior, también está registrado en Facebook. Si usted quiere pasar y ver ese video, ahí está explicado también. Que el sumo Cohen ofrezca una ofrenda de comida diariamente, Levítico 6:13. Diariamente, sí, diariamente el sumo sacerdote y los sacerdotes también estaban ellos trabajando todos los días. Había ofrenda de incienso en la mañana, había incienso, ofrenda en la tarde, cuando empezaban las oraciones, todo el día estaba la lumbre humando, el humo subiendo, todos los días estaba en actividad el templo. 30. Que el sumo Cohen ofrezca una ofrenda de comida diariamente, Levítico 6:13. 31. No comer la ofrenda de comida traída por los Kohanim, Levítico 6:16. 32. Observar el procedimiento de la ofrenda por el pecado, Levítico 6:18. 33. No comer la carne de las ofrendas por el pecado, cuya sangre se trae dentro del santuario y se asperja hacia el velo, Levítico 6:13. 34. Observar el procedimiento de la ofrenda por la culpa, Levítico 7:1. 35. Observar el procedimiento de la ofrenda de paz, Levítico 7:11. ¿Qué quiere decir observar? Estar presente cuando ofrenda se esté llevando a cabo. 36. Quemar la carne que ha sobrado del sacrificio sagrado, Levítico 7:17. Aún este mandamiento se lleva cuando dice que el Pesaj, que si por alguna razón algo sobró, tiene que llevarse los mismos procedimientos, si algo sobró de la comida. Aunque el mandamiento es que se tiene que comer todo. Por eso, si usted vive en una casa y es una familia pequeña, pero pues el cordero es grande y no se puede acabar, se tiene que invitar al vecino, pero asegurarse que cumpla los requerimientos. Ahora, esto era antes, hoy no se puede llevar porque no hay cordero, no hay templo. 37. No comer de los sacrificios que se comen después del tiempo señalado para comerlos, Levítico 7:18. Anteriormente también dábamos un mandamiento que dice que no se puede comer nada de lo que era de las primicias. Está explicado en el último video también. Primero, lo que era separado para el Señor y no se podía comer de eso, porque era para el Señor, para llevarse como primicia. 38. No comer de cosas sagradas que se han hecho impuras, Levítico 7:19. ¿Por qué? Porque se impurificará también. Y no podrá entrar en el templo si usted está impurificado. Quemar la carne del sacrificio sagrado que se ha vuelto impuro, Levítico 7:19, mandamiento afirmativo. 40. Que una persona que esté impura no coma de cosas que son sagradas, Levítico 7:20. Ya vemos en ocasiones que tenían que sacarse hasta aún de la ciudad, de la congregación de Israel, hasta que esa persona se purificara, ahora sí podía entrar. Alguna otra persona que se ha impurificado con algún muerto, tenía que regresar, tenían que echársele cenizas de la vaca roja para que fuera purificado y ahora sí pudiera entrar a la congregación, al templo. No al lugar, no te hablo del lugar santo, santísimo, lugar dentro del templo. 41. Una hija de un Cohen que se ha profanado no comerá de las cosas sagradas, ni de la ofrenda elevada, ni del pecho, ni del hombro, ni de las ofrendas de paz. Levítico 10, versículo 14, Levítico 22, versículo 12. ¿Por qué da especificaciones de las partes del animal que se tienen que comer? Porque al levita, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, solamente partes del animal podía comer, no todas las partes del animal. Ciertas partes eran para los sacrificios y partes del animal eran para que comieran los levitas. Que una mujer después de dar a luz traiga una ofrenda cuando quede pura. O sea, ¿qué quiere decir cuando quede pura? Cuando haya terminado su ciclo del parto y de todo lo demás, ahora sí podía llevar la ofrenda. Ya que haga acabado su impurificación, que haya sido limpia de acuerdo a las reglas, ahora sí podía ya ir al templo. Después de la cuarentena. Después de la cuarentena, lo que se llama cuarentena. Después 40 días. Que el leproso traiga un sacrificio después de quedar puro, Levítico 14:10. Este mandamiento vimos que el Mesías Yeshua lo aplicó a uno de los que estaban ahí sucios. Y vemos que uno de ellos regresó a
a dar gracias, por decir así. Pero vemos que muchos pues no lo hicieron, pero vemos que hay una regla también para que fue limpio de la lepra, llevar una ofrenda para atrás. ¿A quién? A los sacerdotes. Que un hombre que tenga una emisión traiga un sacrificio después que quede puro de su emisión. Levítico 15, versículo 13 al 15. Que una mujer que tenga una emisión traiga un sacrificio después de que quede pura de su emisión. Ya todos estos mandamientos ya lo hemos explicado en los estudios anteriores para especificación de lo que se trata. No como tal, esto no es una repetición. Son mandamientos que siguen, pero yo expliqué ya en los otros mandamientos lo que significa cada cosa. Está explicado también aquí mismo en esta plataforma de Facebook. Y usted puede ir para atrás en los videos a verlos y a estudiar y a tomar notas para ir aprendiendo. Observar en Yom Kippur el servicio señalado para ese día, conscientemente al sacrificio, las confesiones, el enviar el chivo emisario, etc. El chivo emisario es el que se hace que corra por el desierto. Y esto se le llama el chivo de... ¿Qué cosa quiere decir emisario? Bueno, a Pablo se le llamaba un emisario, a Yeshua fue un emisario, pero fue un enviado. Esa es la palabra, un enviado. Y el chivo pues también es un enviado. También fue un enviado. De hecho se le da un nombre que muchos se le ha dado el nombre medio raro. Se oye como medio raro, como si fuera un nombre que no se tiene que tener como parte de lo que es el significado. El chivo de partida es un chivo de partida, eso es todo. El nombre que se le da es el entendimiento que se le tiene que entender a ese nombre cuando se le da. Es chivo de partida solamente, un emisario. De hecho, en el contexto hebreo se entiende qué cosa quiere decir el chivo de partida o el emisario. 47. No inmolar bestias apartadas para los sacrificios fuera del santuario. Levítico 17, versículo 3, 4. 48. No comer carne de un sacrificio que ha sobrado después del tiempo señalado para su consumo. Es prohibido. Levítico 19, versículo 8. ¿Por qué? Porque puede ser dañino para la salud, más de parte ya es un animal mortecino. 49. No consagrar ganado defectuoso para sacrificio sobre el altar. Levítico 22, 20. Este texto prohíbe que tales bestias sean apartadas para sacrificar sobre el altar, porque está defectuoso. Acuérdense que los sacrificios tenían que ser animales inspeccionados por los sacerdotes, tenía que ser inspeccionado para poder darlo como sacrificio. 50. Que todo animal ofrecido sea sin defecto. Levítico 22, 21, mandamiento afirmativo. No causar un defecto a un ganado apartado para el sacrificio. Levítico 22, 21. ¿Qué quiere decir esto? Que si el animal se apartó para el Todopoderoso, no le voy a causar un daño. Por ejemplo, yo lo vi que ya está separado, voy a ir y le voy a dar una patada a ese animal. Ese animal ya quedó con una pierna inflamada, con un hueso roto, y ya ha sido apartado para el Todopoderoso. Yo fui y le causé algo mal a ese animal y ya entró un defecto, siendo que ya era un animal puro y ese animal tiene que llevarse. Bueno, había una consecuencia para si se ofrecía este animal con defecto. Así que no causar un defecto a un ganado apartado para el sacrificio. No causar. Tiene que ir de acuerdo a la regla. 52. No inmolar ganado defectuoso como sacrificio. Levítico 22, 22. 53. No quemar los miembros de ganado defectuoso sobre el altar. Levítico 22, 22. Todo tenía que ser inspeccionado. No aspejar la sangre de ganado defectuoso sobre el altar. 22, 24. Acuérdense que estoy leyendo todo lo que concierne al templo. No aplicable a este día. 55. No ofrecer una bestia defectuosa que provenga de no israelitas. Levítico 22, 25. 56. Que los sacrificios de ganado solo pueden realizarse cuando tenga al menos 8 días de edad. Mira, la razón del mandamiento 55 de no ofrecer una bestia defectuosa que provenga de no israelitas, este mandamiento vemos que el causante que ha quebrantado este mandamiento, que nos enseña algo, es el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl trajo los animales de personas que eran paganas para llevarlos a Israel, para utilizarlos para tales cosas. Y esto estaba prohibido por la Torá, estaba
puesto como mandamiento de no hacerse. Así que vemos, cuando nosotros leemos ese tema, vemos muchos pecados que se causaron ahí en una sola desobediencia, en una sola rebelión. O desobediencia fue así, y en sí rebelión porque se les dijo que hicieron una cosa y se hicieron otras cosas. No dejar hasta la mañana ninguna carne de la ofrenda de gratitud, Levítico 22:30. 58. Ofrecer la ofrenda de comida del Homer en la mañana después del primer día de Pascua, junto con un cordero. Levítico 23:10. No comer pan hecho con grano nuevo antes de que el Homer de cebada haya sido ofrecido en el segundo día de Pascua. Levítico 23:14. No comer grano tostado del producto nuevo antes de ese tiempo. Levítico 23:14. 61. No comer espigas nuevas de grano nuevo antes de ese tiempo. Levítico 23:19. Todo esto lleva a una orden porque vamos a entender que las primicias eran ofrecidas y todo era ofrecido para el Todopoderoso antes de que fuera consumido por el ser humano. Era lo primero por esas primicias para el Todopoderoso. 62. Traer en Shavuot o Pentecostés hojazas de pan junto con los sacrificios que se ofrecen entonces en conexión con las hojazas. Levítico 23, versículos 17 al 29. Ofrecer un sacrificio adicional en Pascua. Levítico 23, 36. 64. Que uno que haga un voto al poderoso por el valor monetario de una persona pague la cantidad señalada en la porción escritural. Levítico 27, 2, 8, tal y como se le fue dado por regla. 65. Si se intercambia una bestia por una persona que ha sido apartada como ofrenda, ambos vienen a ser sagrados. Levítico 27, 10. 66. No intercambiar una bestia apartada para sacrificio. Levítico 27, 10. ¿Por qué? Porque ya fue apartada. No se puede otra vez quitar o remover porque ya fue apartada para un proceso, por un propósito. 67. Que uno que haga voto a Adonai por el valor monetario de una bestia impura pague su valor. Levítico 27, 11, 13. 68. Que uno que haga voto por el valor de su causa pague según el estimado del Cohen. Levítico 27, 11 al 13. 69. Que uno que consagre a Adonai una porción de su campo pague conforme al estimado señalado de la porción escritural. Levítico 27, del 16 al 24, mandamiento afirmativo. 70. No transferir una bestia apartada para sacrificio de una clase de sacrificio a otra clase. ¿Por qué? Porque es por regla, todo tenía que hacerse como tal. ¿Qué pasaría en consecuencia entonces? No sería aceptada, era una ofrenda extraña, porque no fue tal y como lo dio por regla el Todopoderoso. Esto está en Levítico 27, 26. 71. Decir concernientemente a una propiedad dedicada en cuanto a cuál es consagrada a Adonai y cuál pertenece al Cohen. Levítico 27, 28. 72. Vender un campo dedicado al Todopoderoso. Levítico 27, 28. No vender, un campo dedicado. ¿Por qué? Porque es Todopoderoso. 73. No redimir un campo dedicado a Adonai. Levítico 27, 28. Porque fue dado a Adonai. 74. Hacer confesiones delante del Todopoderoso de cualquier pecado que uno haya cometido cuando traiga un sacrificio en otros momentos. Número 5, 6, 7. Vean que las confesiones de pecados no vienen de hace 2000 años ni de hace hoy en día, sino que ya se hacía desde hace mucho tiempo. Acuérdense que en el tiempo de Yom Kippur, del día del sacrificio, del día del ayuno, tenía que el mismo sacerdote confesar todos los pecados del pueblo delante del Todopoderoso una vez al año. 75. No poner aceite de oliva en la ofrenda de comida de una mujer sospechosa de adulterio. Número 5, 15. Porque tenía su regla también para investigar tal acción, si era cierto o no. ¿O qué pasaría entonces? Pasaría lo mismo que el apóstol Shaul dice. La persona que coma de Pascua indebidamente, inadecuadamente, tendrá también sus consecuencias. No poner incienso en ella. Número 5, 15. 77. Ofrecer los sacrificios regulares diariamente. 2 corderos como ofrendas quemadas. Escuche que dice diariamente. 2 corderos como ofrendas quemadas. Número 28, versículo 3. Ofrecer un sacrificio adicional cada Shabbat. 2 corderos. A eso se refiere. Números 28, 9. 79. Ofrecer un sacrificio adicional cada novilunio. Número 28, 11. 80.
Traer una ofrenda adicional en Shavuot, números 28, 26 a 27, mandamientos afirmativos. 81. Ofrecer un sacrificio adicional en Rosh Hashanah, números 29, 1, 6. De Rosh Hashanah es el principio del año. En este caso fue hace dos días atrás. Ofrecer un sacrificio adicional en Yom Kippur, números 29 del 7 al 8. 83. Ofrecer un sacrificio adicional en Sukkot, que es Sukkot, la fiesta de las cabañas, mal puesto como tabernáculo. Números 29 del 12 al 34, mandamiento afirmativo. 84. Ofrecer una ofrenda adicional en Shemini Azaret, que es una festividad en sí mismo. Número 29 de 35 al 38. 85. Traer todas las ofrendas, sean obligatorias o voluntarias, en la primera festividad después de haber ocurrido. Deuteronomio 12, versículos 5 y 6. Esto se lo va a explicar Deuteronomio 12, versículos 5 y 6. Afirmativo. 86. No ofrecer sacrificios fuera del santuario. Deuteronomio 12, 13. 87. Ofrecer todos los sacrificios en el santuario, no fuera, en el santuario. Deuteronomio 12, 14. 88. Redimir el ganado apartado para sacrificios que contrajo algún desperfecto, después de lo cual puede ser comido por cualquiera. Deuteronomio 12, 15. 89. No comer de primerizo sin tacha fuera de Jerusalén. Deuteronomio 12, 17. 90. No comer la carne de la ofrenda quemada. Deuteronomio 12, 17. Esta es una prohibición que aplica a todo transgresor. No disfrutar de ninguna de las cosas sagradas. Si lo hace, comete una transgresión. Mandamiento negativo, no harás. 91. Que los coanim, o sea, los sacerdotes, no coman la carne de la ofrenda por el pecado o de la ofrenda por la culpa fuera del atrio, o sea, del santuario. Deuteronomio 12, 17. Mandamiento negativo. No comer de la carne de los sacrificios que son sagrados en menor grado, antes de que la sangre haya sido desperjada sobre el altar. ¿A qué se refiere de menor grado? En el pueblo de nuestros hermanos de casa de Judá, y tiene que hacer también en todos los hermanos que practican las raíces hebreas, tienen que conocer que la carne, pues, ahora sí que la ponen en 3 diferentes grados, se conoce por 3 diferentes grados. El primer grado es la carne que tiene la sangre aún. Segundo grado es la carne que está cocinada pero aún tiene rojizo. No está cruda, pero tiene rojizo. Y luego tienen otra tercera clase, la carne bien cocida, poquito roja porque la sangre queda pegada al hueso en muchas ocasiones, pero está cocinada. Esa comida que queda así no se considera como algo que no se tiene que comer. Y la del medio y aún la otra que tiene la carne, la sangre aún todavía cruda, eso es lo prohibido para comer. Por eso nos dan los mandamientos: no comer de la carne de los sacrificios que son sagrados en menor grado, antes de que la sangre haya sido asperjada. En menor grado quiere decir, pues, de que todavía tienen grado de sangre. Tiene que limpiarse bien o cocinarse bien. 93. Que el Cohen no coma primicias antes de que sean puestas en el atrio del santuario. Deuteronomio 12, 17. 94. Tomarse el trabajo de traer sacrificios al santuario desde lugares fuera de la tierra de Israel. Deuteronomio 12, 25. 95. No comer la carne de bestias apartadas como sacrificios, que han sido declaradas no aptas para ser ofrecidas a causa de un desperfecto deliberadamente infligido. Deuteronomio 14, 3. Mandamiento negativo. 96. No realizar trabajo con ganado apartado para sacrificio. Acuérdense que una cosa nada tiene que ver con la otra. Cada cosa tiene que ir con su propósito. Cada animal para su propósito. Si yo aparto bueyes para la yunta, no puedo decir estos bueyes van a ser para la yunta y para el sacrificio. Es una desperfección. 97. No esquilar bestias apartadas para sacrificio. Deuteronomio 15, 19. 98. No dejar hasta el tercer día ninguna porción de la ofrenda de la festividad traída en el 14 de Nisan. Deuteronomio 16, 4. Esto aplica para lo de Pesach. No se tiene que dejar. Este es un mandamiento negativo, pero es aplicable si hay templo, obviamente. No ofrecer una bestia que tenga un desperfecto temporal. Deuteronomio 17:1. ¿Por qué? ¿Por qué está este mandamiento? Porque aún está en estado de imperfección. Aunque sabemos que se le va a quitar después,
Pero si hoy lo tiene y hoy lo tengo que dar como sacrificio, está imperfecto. No se puede hacer. Número 100. No traer sacrificio producto de alquiler de una ramera o del precio de un perro. Aparentemente un eufemismo para sodomía. Algo que el Eterno prohíbe y son uno de los mandamientos que yo ya había explicado anteriormente en las cuestiones que se le da como regla a los israelitas que no se practicaran cosas inmorales. Se ha dado la explicación ya anterior, también lo encontrará en Facebook, en esta plataforma. Los mandamientos, eso lo leí poquito más lento para dar una explicación y para que pudieran entender la situación. Ahora, vamos a entender también que cada persona, cada tipo o cada rama de interpretadores de la Torah les da una interpretación a un mandamiento de acuerdo a su propio conocimiento o a lo que él siente en su corazón que eso tiene que ser el mandamiento. Lo que se obtrae, lo que se abstrae y lo que se trae indebidamente es indebidamente mal traído, o sea, es mal ganado. Lo que se trae como ganancia deshonesta es una ganancia deshonesta. Lo que se obtrae vendiendo droga es una ganancia deshonesta y no puede traerse a darse hacia el templo como ofrenda de la ganancia deshonesta hacia una cosa santa. Y lo que se atrae de acuerdo a este mandamiento no tiene que aplicársele a la sodomía, no tiene que aplicársele al eufemismo cuando se ha traído sin que le haya costado como trabajo o un trabajo legítimamente con el sudor de tu frente trabajado, algo que tú no tengas que avergonzarte por la ganancia honesta que te hayas traído. Siendo traído honestamente, siendo la ganancia que se obtuvo correctamente, sin pecar, sin infringir la Torah es bienvenido y se puede dar como ofrenda. En este caso como limosna, se puede decir así. Ofrecerse, ya sea al darse a quien está enfrente en su congregación, obviamente usted lo hace para el Señor, porque es una ofrenda para el Señor. Aunque se le puede dar un mal uso, ya eso es cosa de cada quien. Pero su intención fue para dar como una ofrenda hacia el templo. Pero usted trajo esa ganancia honesta, trabajando honestamente, sin nada de qué avergonzarse, y ganada legítimamente con el sudor de su frente, trabajando honradamente. Pero al momento que usted la trae en deshonesta estado, ganado pecando, ganado matando, ganado robando, no se puede ofrecer en ningún lugar hacia el Todopoderoso, porque no fue ganado conforme a las reglas que Él puso en la Torah. Y 6 días trabajarás. Él puso lo que es trabajo. Trabajarás. Bueno, trabajaban haciendo esto y esto. Está una lista grande en toda la Torah, desde Génesis hasta este momento, lo que es trabajar. Y lo que es trabajar inadecuadamente, como robo, como secuestro, como todo eso, todo está puesto en la Torah. Así que si el sacrificio que usted va a dar o la ofrenda viene de recurso de pecado o pecando, no se puede dar como limosna. Ni se sienta usted en su corazón, estoy contento porque de lo que yo gané robando o secuestrando o vendiendo droga, de esa parte se fui y se la di al encargado del templo. Y pues ya con eso mi conciencia se queda limpia. Ya con eso quiere decir que, bueno, de lo que no soy tan malo, porque de lo que yo gané también compartí con Dios. Las cosas no son así. Dios no necesita de nada de usted, ni mío tampoco. Y lo que Él se acepta, y lo que Él ve es cuando usted, a pesar de que trabajó toda la semana, sudando, lastimando su cuerpo, a lo mejor hiriendo sus manos, o arando la tierra,
llenándose de tierra, pero lo hizo usted trabajando honestamente. Y de lo poco que le pagaron, de ese poco aún usted compartió y dio de esa parte a una congregación, a un pobre, a una persona sin casa. Eso es lo que el Eterno ve, el sacrificio que se da cuando se trabaja adecuadamente y honrosamente. Y de eso se le da como ofrenda. Trabajar 6 días y el séptimo día reposar. Pero en esos 6 días los trabajos tienen que ser trabajos que se den trabajando honradamente. Así que en esta parte hemos cubrido la parte de los sacrificios. Voy a leer la pureza e impureza ritual, que será una parte del tema 30. Es un pequeño tema, lo vamos a dar de una vez para avanzar poquito más. Número 1. Acuérdense que ya tocamos un tema, me estoy yendo a otro tema, pureza e impureza ritual. Las 8 especies de arrastradas que contaminan por contacto. Levítico 11, 29, 30. No voy a leer todo el versículo porque en todas estas cuestiones pues mayoritariamente conciernen al templo. Pero sí le voy a dar la cita para que usted vaya ahí y vaya leyendo en la Torá o en su Biblia. Levítico 29, 30. Afirmativo y aplicable. ¿Por qué es aplicable? Porque esto tiene que ver con la purificación y la impurificación. En este caso, pues los mandamientos que son aplicables aún, por ejemplo, hablábamos temprano de la mujer cuando tiene un parto, pues está impurificada por 40 días o está separada por 40 días. Y de esto se trata la impureza, o después de un ritual de pureza que se hace. Esto en sí lo practica más el judaísmo porque ellos entienden a lo que la Torá se refiere. Número 2. Pero bueno, esto usted lo encuentra en Levítico 11, versículo 29 al 30. Vuelvo a leer el comentario. Las 8 especies arrastradas que contaminan por contacto. Levítico 11, 29 al 30. Número 2. Que los alimentos que se contaminan por contacto con cosas impuras. Levítico 11, 34, este es afirmativo y aplicable. Por ejemplo, ¿qué cosa quiero decir con esto? Si yo tengo un vaso y de este vaso yo estoy tomando agua, pero a este vaso se le derramó sangre de un puerco, de un animal que no es apto para que se pueda comer. Bueno, ya este vaso ya quedó impuro por la sangre que le cayó. No se vale. Voy a hacer una oración y voy a decir, porque el Mesías dijo: voy a hacer limpios todos los alimentos después de esto, y lo voy a agarrar para atrás y me lo voy a comer. Ya quedó impurificado, ya no se puede tocar, ya no se puede comer, se tiene que desechar. Así que los alimentos que contaminan por contacto con cosas impuras no se pueden comer. Por ejemplo, yo siempre digo esta cuestión. Cuando uno va a una carnicería, entendiendo el contexto de las palabras de Pablo, no desechándolas. Pero en esta carnicería yo veo que el carnicero vende de 4 diferentes tipos de carne. Le voy a dar un ejemplo. Este carnicero vende pollo. Este carnicero vende carne de res. Este carnicero vende carne de puerco. Y este mismo carnicero vende carne de caballo, que en muchos lugares ya es legal eso. Bueno, este carnicero tiene solamente una mesa, una plataforma donde él hace su destazo de las carnes. Yo no puedo ir ante este carnicero a decirle: quiero que usted me venda 1 kilo de carne y que me lo destace y me lo haga para carne asada, y decir: bueno, yo voy a comerme esta carne porque esta es carne de res, no hay ningún problema, y me la llevo limpia para la casa, según yo. Pero cuando nosotros tomamos cuenta, este carnicero, con el mismo cuchillo
que cortó la carne de caballo, la carne de pollo, la carne de puerco, cortó la carne de res que yo me voy a comer. Y a eso se refiere este mandamiento. En el mismo lugar que él puso la carne de caballo, puso la carne de pollo, puso la carne de puerco y también puso la carne de res que yo me voy a comer. Y a eso se refiere este mandamiento. Que los alimentos que yo me vaya a comer no se contaminen en contacto, no tengan contacto con cosas impuras. No se puede mezclar. Levítico 11:34. Número 3. Que todo el que toque el cadáver de una bestia que ha muerto por sí misma quedará impuro. Y la Torah lo dice en Levítico 11:39 hasta la medianoche. Afirmativo y aplicable. 4. Que una mujer cuando tenga su impureza no puede o tiene que estar apartada de acuerdo a la Torah sin el contacto de ninguna persona. En este caso, en el templo no podían acercarse, ni nadie podía acercarse porque se contaminaría. Este es un mandamiento aplicable porque estaba impura o está en lugar en momento de impureza, en lugar de impureza. Se tiene que apartar hasta que complete su situación. Mandamiento afirmativo y aplicable hoy hasta en este día, aún es aplicable. Que un leproso que está impuro tiene que apartarse de no contaminar a las demás personas. Levítico 13, versículo 2 al 46. Hay toda una lista de las reglas para un leproso cuando está impuro. Obviamente no está en estado de pureza. Número 6. Que la lepra será universalmente reconocida como tal por las marcas prescriptas. Así también todas las demás personas impuras deben declararse a sí mismas como tales. En estos tiempos, pues la lepra como tal ya no existe. O al menos yo no la conozco. Pero esta lepra que tenemos nosotros en la letra, el espíritu de la letra entendemos que aplica a la pureza o impureza espiritual, o sea, a el pecado del ser humano. Porque entendemos que una persona cuando estaba así no podía ir al lugar santo. Una persona que está llena de pecados, al menos que no se arrepienta, al menos que no se limpia antes, puede ser escuchada su oración. Que usualmente la persona que está haciendo en este mundo y todo de todo, pues aún ni a Dios toma en cuenta, como lo dice el Shema. Ellos se dirigen a sus propios dioses. 7. Que una ropa leprosa es impura y contamina. Levítico 13, 47, 49. Aún la ropa es afirmativo y aplicable. ¿Qué cosa? ¿Cómo le vamos a buscar el lado espiritual a este mandamiento? Este mandamiento que dice que ni aún la ropa está limpia de alguien que está impuro, nos lo explica el apóstol Pablo, nos da un detalle, una concordancia en el libro de los Corintios. Nos dice que la persona que supuestamente cree en el Todopoderoso, pero su comportamiento es inadecuado, también su ropa viene a ser impura. También está llena de contaminación. Porque nos está diciendo a nosotros que si la persona es fornicaria, la persona es mal hablada, la persona es adúltera, la persona es borracha, la persona no tiene un comportamiento como él explica a Timoteo y a Tito, dice que esta persona
aún la ropa que lleva está contaminada. Entonces, lo que se aplicó en un tiempo en los mandamientos para lo que era la letra literal, en la confirmación del nuevo pacto se ha convertido ahora en el entendimiento espiritual de la letra. Y no es que se haya convertido, sino que siempre a propósito de Todopoderoso. No fue que solamente entendieran la letra literal. No fue el propósito, sino que se entendiera el propósito del mandamiento. Se entendiera el mandamiento dado en el corazón de los hombres, su transformación para que los llevara por obra. Las personas encargadas de las sinagogas en los tiempos pasados se entendió de acuerdo a la Torá oral que el mandamiento que se dice, escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim es uno, y le dice, llevarás estos mandamientos, los pondrás en tu frente. Vienen y empiezan a hacer las cajitas con los mandamientos y dicen, bueno, pues ya lo tengo enfrente cuando estoy orando. Pero ¿cuál es el lado espiritual en eso? Los llevarás en tu mente, dentro de ti, dentro de tu ser. El mandamiento que se dio lo llevarás en las manos. Está diciendo que tu mano no sea apta, no se levante para robar, para golpear, para hacer maldad. Entonces entendemos el lado espiritual de las cosas. Así que, en la letra, cuando nosotros vemos que una ropa de un leproso también está leprosa, es impura y contaminada, no tenemos que tocarla. Levítico 13, 47 al 49. Y encontré el versículo bíblico que Pablo nos da también una referencia a eso en 1 Corintios 5, versículo 11. Quise buscarlo para darles el versículo a usted. Que lo espiritual también aplica lo mismo. Dice, más bien os prescribí. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 5, 11. Por eso digo que la lepra hay que entenderla como el lado espiritual en estos tiempos. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, sea creyente, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. ¿Qué quiere decir con eso? Que ni aún te le puedes acercar a compartir con él. Lo mismo que hacían con los leprosos. ¿Por qué? Porque también tú puedes contaminarte. ¿Y qué cosa más concierne a eso? Lo está haciendo a esta persona ver como si fuera una persona que practica lo que más aborrece el abacados. La hipocresía. Y en este caso el leproso pues era la impurificación que llevaba en su enfermedad. 8. Una cosa leprosa contamina a una persona que no está con la lepra, que no está contaminado, puede contaminarlo. De así igual manera, una persona que se pasa practicando siempre, conviviendo con una persona impía, tarde o temprano va a terminar contaminado. Levítico 14, versículo 34 al 46. El hombre que también tiene flujo se le considera como un hombre que contamina, que está contaminado. Levítico 15, versículo 1 al 15. El mandamiento que se leyó anterior en cuestión de contaminación, aún en el sembradío, al sembrar semilla mixteada con las demás, tiene su propia contaminación porque no está hecho kosher, sembrado kosher, como dice la Torah. Levítico 15, 16. Que la purificación de toda clase de contaminación se efectuara por inmersión de las aguas de un mikveh. Mikveh es un tipo de ritual de purificación. Por ejemplo, en este caso,
vemos algo similar como lo que hace Juan el Bautista. Juan el Bautista practicaba cosas que ya se hacían anteriormente, ya se conocía por el judaísmo de aquellos tiempos, ya se conocía lo que era una actividad, un bautismo, una purificación. ¿Qué cosa es lo que él practicaba? Lo que estamos leyendo. ¿Qué cosa hacía? Tú te arrepientes de perdón de pecados si te hacemos una inmersión en el agua como símbolo de una, vamos a decir así, una inmersión de una mikveh, más o menos. Y ya salías tú limpio, purificado. Él hacía algo que ya se podía entender en los tiempos antiguos, pero no para nosotros porque no teníamos conocimiento de la Torah. Ahora poco a poco ya lo vamos entendiendo. Así que la persona que está impura, cuando termina su impurificación, tiene que hacer una misbeh, un ritual de purificación. Tiene que hacer una inmersión, un baño de limpieza. Para que se limpie, ahora sí ya puede terminar después de sus días de purificación, puede quedar purificada de su impurificación, después de la misbeh. De igual manera tenemos en Levítico 15, 19, 24 que una mujer menstruante está impura y contaminada. De igual manera cuando tiene el flujo que se ha leído anteriormente en los mandamientos, Levítico 15, 25 al 27, está contaminada hasta que no se termine. Acuérdense que nadie de estos tipos podía ir al templo porque se consideraba contaminación. Número 14. Cumplir con la ordenanza de la vaca roja para que sus cenizas estén siempre disponibles. ¿Para qué era esto? Para rociar sobre el israelita que estaba impuro y poder purificarse y ahora sí poder entrar a la parte del templo. Esto es aplicable obviamente si hay templo. Pero ya en estos tiempos yo leí los últimos reportes de Israel donde ya tienen 5 vacas rojas, 2 han sido descartadas y 3 de ellas aún las tienen, y hoy en Pesach, exactamente en Pesach, las van a transferir a otro lugar donde se esperará que estos animales cumplan sus, me parece que son 3 años, y después de 3 años ya se pueden ahora sí llevar a cabo otra vez los sacrificios. Así que nos estamos acercando a los últimos días, queridos hermanos, que un cadáver puede contaminar. Números 19, 11, 16. Que las aguas de separación contaminan a uno que esté puro y purifican al impuro de contaminación por un cuerpo muerto. Las aguas. Número 19, versículo 19 al 22. Afirmativo y aplicable solo si hay en Israel, si hay un templo. 31. Tema 31. Los leprosos y la lepra. No quitar el cabello de una llaga. Levítico 13, 33. Mandamiento negativo y aplicable. 2. Que el procedimiento de purificar la lepra, sea de un hombre o de una casa, se realice con un hisopo de cedro, un hilo de escarlata, 2 pájaros y agua corriente. Levítico 14, 1, 7. Afirmativo y aplicable solo en Israel si hay templo. Que el leproso afeitará todo su cabello. Levítico 14, 9. Afirmativo aplicable solo en Israel si hay templo. No arrancas las marcas de la lepra. Levítico 29, 8. Negativo y aplicable solo en Israel si hay templo. Leo los últimos 7 pasajes para el mandamiento de lo que es el rey en el tema 32. Vamos avanzando ya, ojalá que el Eterno me permita y acabemos con los mandamientos para seguir con todo lo demás y seguir aprendiendo la Torah. Esta sección es aplicable solo en Israel si hay rey. Tema 32. Número 1. No maldecir a un gobernante, esto es al rey o a la cabeza del colegio en la tierra de Israel. Este mandamiento vemos que Pablo lo entendió perfectamente al momento que me parece que fue Caifás, que le dio una bofetada y él le dijo: Dios te golpeará a ti, pader blanqueada. Vemos que él entendió cuando se le explicó quién era. Me parece que Pablo estaba perdiendo la visión, porque en varios versículos bíblicos él da a entender que no podía ver bien, y como en este lugar, puede ser que él tuviera cubierta la cabeza, pero si él lo vio, quiere decir que él vio nada más la vestimenta, pero no legítimamente quién era él. Así que el maldecir a un gobernante
al maldecir a un rey o a un, en este caso, un miembro del Sanedrín es pecado. Éxodo 22:27. 2. Nombrar a un rey, Deuteronomio 17:15, afirmativo. Número 3. No nombrar como gobernante sobre Israel a uno que provenga de no israelitas, Deuteronomio 17:15. 4. Que el rey no adquiera un excesivo número de caballos, Deuteronomio 17:16. 5. Que el rey no adquiera un excesivo número de esposas, Deuteronomio 17:17. 6. Que no acumule una excesiva cantidad de oro y plata, Deuteronomio 17:17. 7. Que el rey escriba un rollo de la Torah para sí mismo, en adición a la que toda persona debe de inscribir, de modo que escriba 2 rollos. Y con esto pues vamos a pausar aquí el estudio de hoy de este día. Nos queda pendiente los Nazirim, los Nazriim, en otros contextos se conoce como Nazriim o los Nazarim. En este caso, nosotros nos creemos nazarenos, nosotros somos nazaritas, nazarín, israelitas, que somos injertados en Israel. ¿Por qué? Porque en un tiempo nuestros padres dejaron lo que nunca tuvieron que haber dejado y lastimosamente pues se unieron con todas las naciones y esta es la consecuencia. Pero hoy, gracias al Todopoderoso, estamos reconociendo la Torah, reconocimos al Rey de Israel que fue Yeshua, nuestro Mesías, que fue enviado por el Padre, y entendemos que gracias a los méritos de Él pues nosotros aún no hemos perdido las promesas que se les dio a nuestros padres. Así que continuamos nosotros el siguiente Shabbat en el tema 33 y estamos en el tema de los nazareos. ¿Ok? Nazareos. Vamos a hacer una oración para nosotros terminar con el estudio de este día. Padre Celestial, te damos gracias por estos mandamientos que hemos leído hoy en este día, hemos escuchado y hemos entendido, Padre Eterno. Y si no, Padre, si alguien quedó sin entender, Padre, abre el entendimiento para que estos mandamientos pues sean entendibles, se lleven por obra, aunque entendemos que este mandamiento mayoritariamente son aplicables si hay templo. Hoy no tenemos el templo, pero sí hemos leído varios mandamientos, Padre Eterno, de que son para purificación y impurificación y en los cuales tenemos que observar hoy en este día. Gracias, Padre, por permitirme leer la Torah, para que sea toda la gloria y toda la honra, Padre Eterno. Gracias por darme este privilegio de leer tu santa palabra a todos aquellos que escucharán este mensaje hoy en este día. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias. Amén y amén. Que el Eterno los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que tengan un bonito Shabbat Shalom, donde quiera que se encuentren.